Bienvenidos al capítulo 3 del curso básico del sistema de nómina. En este capítulo vamos a ver captura de empleados, afectaciones y listado de nómina. Para hacer el alta de nuestros trabajadores, nos vamos a dirigir al menú Trabajadores, Catálogo. En esta ventana daremos de alta en la hoja blanca, que es alta. El sistema nos colocará como primer dato la clave del trabajador. Para el sistema siempre va a ser una clave numérica y va a iniciar de la siguiente manera. Para comenzar con la captura nos vamos a dirigir al campo nombres dando un clic y nos mostrará esta ventana. En esta ventana nos solicita la nómina, el periodo y la fecha de alta de nuestro trabajador. Para eso damos clic en el botón nómina. De nuestro catálogo seleccionamos la nómina donde estará dado de alta el trabajador y bueno, de manera automática el sistema nos muestra el periodo que está activo para la nómina. En este caso, si se va a dar de alta en este periodo, se deja este dato. Viene el campo fecha de ingreso. Este campo de fecha de ingreso va a ser a partir del cual el trabajador va a ser calculado en la nómina. Y la fecha de antigüedad sería colocándole la fecha real de antigüedad del trabajador. Esto para que se consideren para cálculos de ciertas prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y en su momento PTU. Se recomienda que ambas fechas sean la misma, es decir, en fecha de ingreso y fecha de antigüedad se puede colocar la fecha de antigüedad, pero ya es decisión del usuario qué fecha coloca en cada campo. Una vez que se colocan estos datos, se valida con palomita verde. El sistema manda mensaje datos correctos e indica que sí. Al hacerlo, en el alta del trabajador ya nos muestra en qué nómina y en qué periodo, por lo que se tiene que proceder a llenar los datos correspondientes. En la pestaña Personales se van a colocar el nombre completo del trabajador, nacionalidad, lugar de nacimiento y datos importantes para el proceso del timbrado, que es RFC que esté dado de alta y validado ante el SAT, eso es bien importante, número de seguro social y CURP. De igual manera es importante que se llenen los campos de estado civil, fecha de nacimiento y el sexo. Dato importante también es el campo de email. Es importante que aquí se indique o se asigne la cuenta de correo si es que se decide que se envíen los FDIs de los trabajadores a su cuenta de correo una vez parametrizado en los parámetros de la empresa. Se procede a llenar los datos correspondientes en la pestaña Personales. Una vez que se llenan los datos principales de la pestaña Personales, de igual manera más adelante pueden llenar los datos como sería el domicilio completo del trabajador. Por el momento, si se requieren de varias capturas, se puede dejar en blanco y llenarlos más adelante. En la pestaña Generales, aquí vamos a encontrar los diferentes campos. El primero sería Antigüedad, que sería la fecha de antigüedad que se le indicó al trabajador cuando se realizó el alta. Si la fecha llega a estar incorrecta, desde esta opción se puede modificar dando clic en el botón Antigüedad. El sistema manda este mensaje. Si estamos seguros de continuar, le indicamos que sí y en esta ventana se estaría colocando la fecha correcta de antigüedad del trabajador. De esta manera se coloca el dato correcto, recordando que esta fecha se utiliza para ciertos procesos o cálculos que se realizan desde la nómina. Aquí se puede colocar el puesto del trabajador y de igual manera, si se llega a manejar banco, se le asigna el banco al trabajador. Si se le asigna un banco al trabajador, este campo va de la mano con el siguiente, que es cuenta bancaria, que se encuentra en este apartado. Si es así, si yo le asigno un banco, debo de indicarle una cuenta bancaria, que son 3 diferentes cuentas. ¿Por qué se asigna alguna de las siguientes cuentas? Porque esta validación la hace el PAC para el proceso del timbrado. La validación es la siguiente. Si yo manejo un banco dentro de mi trabajador en el cual al darlo de alta se asignó su clave CFDI, en el campo cuenta bancaria
yo estaría colocando una cuenta a 10 dígitos, que sería el número celular del trabajador, una cuenta a 11 dígitos, que sería una cuenta bancaria, o bien una cuenta a 16 dígitos, que al final estos 16 dígitos es el número de tarjeta donde se le depositaría al trabajador lo de su nómina. Porque es importante a lo mejor tener bien estos datos, porque si es una validación que hace el PAC al momento de timbrar. Ahora bien, si yo a lo mejor no le asigno un banco al trabajador, en este caso no lleva banco, este campo quedaría en blanco, la cuenta bancaria también quedaría en blanco, pero a lo mejor se asignan una clave. En esta clave iría a 18 dígitos y los 18 dígitos ya incluyen el número del banco o la clave del banco para hacer, digamos, este depósito, el cual se mostraría en el XML y por ende en el PDF del trabajador. La categoría, si se va a manejar las categorías, que es un tabulador de sueldos, se estaría asignando en este campo. En caso contrario no se asigna absolutamente nada, y a lo mejor si se manejan departamentos, este se asigna sin ningún problema. La prestación también es un dato importante, ya que de aquí se toma para ciertos cálculos del trabajador. Por default, el sistema siempre marca la prestación actual, pero si se maneja una prestación superior, de igual manera se estaría asignando esa prestación. Los siguientes campos, por ejemplo, que es Afore, se puede colocar si es que el trabajador tiene este tipo de datos, se coloca a manera informativa, y los datos, que es datos de contrato, horario, jornada y contrato, se pueden colocar, en caso contrario se pueden dejar en blanco sin ningún problema. De este lado derecho también se le va a indicar el tipo de salario. Aquí este tipo de salario es importante si es que se llegan a manejar variables dentro del trabajador. Si se llega a manejar variables, reiterando que es para el salario diario integrado, así como se determina en el IMSS, se estará indicando variable o mixto para el trabajador. En turno laboral, de igual manera se estará indicando el turno. El dato de jornada reducida se indica que no, ya que este solamente aplica cuando se manejan nóminas que se determinan por horas o bien a destajo, y obviamente digamos que la jornada se determina de manera diferente, no es el caso. En tipo de pago, de igual manera se va a indicar el que le corresponda al trabajador. Si en algún momento se llega a tener el sistema de nómina y el sistema de bancos de la línea de control 2000 y se quiere hacer el proceso de la integración, en este caso el tipo de pagos influye, ya que el trabajador debe de tener asignado ya sea cheque o en su momento dispersión. Estos campos ya los verificamos, y finalmente en la pestaña generales vienen los historiales. Estos historiales son los cambios que en su momento puede sufrir el trabajador, ya sea en bancos, departamentos, que en su momento se asigna alguna categoría o prestaciones. Realmente sería un historial. En la pestaña CFDI vamos a colocar los datos, que sería contrato, jornada, entidad federativa, régimen y tipo de pago. Es importante que cada uno de estos campos se llene por cada trabajador dado de alta, ya que son datos que valida el PAC para hacer el proceso del timbrado. De tener algún campo vacío, pues nos estaría mandando mensaje al momento de timbrar. Es importante mencionar que el contrato va de la mano con el régimen, y bueno, si se llega a manejar alguna nómina de asimilables a salarios, en este caso digamos que el contrato sería diferente, y bueno, en este caso el régimen también. Aquí por ejemplo, si yo le coloco el contrato 1, le indico por ejemplo su jornada, le indico la entidad federativa, que la entidad federativa sería donde el trabajador presta sus servicios, y el régimen correspondiente. Para validar esta parte que se comenta que el contrato va de la mano con el régimen, al seleccionar o al desplegar el régimen y se coloca uno distinto que vaya con el contrato, por ejemplo, de manera automática el sistema va a mandar un mensaje de que en este caso el contrato debe de ser 9, 10 o 99. En este caso pues hay que hacer el cambio correspondiente. Entonces se
cambia el contrato. En este caso hay que colocar los datos correctos, siendo un trabajador de asalariados. De igual manera aquí sigue marcando que el régimen debe de ser distinto. Y bueno, simplemente se agrega el contrato o el régimen correspondiente. En tipo de pago de igual manera se va a indicar. Y en este caso, una vez que se llenan estos 5 campos, nos pasamos a la pestaña Sueldos y Salarios. En la pestaña de Sueldos y Salarios vamos a poder ver 2 opciones. Del lado izquierdo vamos a ver el salario diario del trabajador. En este caso, si yo llego a colocar al dar de alta al empleado su fecha de antigüedad, que es la real, en este caso el sistema me estaría colocando el sueldo mínimo de ese año en particular. No quiere decir que no se pueda hacer algún cambio. En este caso, si a lo mejor el sueldo es diferente, es decir, el importe del sueldo diario es diferente, pero la fecha sí está correcta, lo único que se realizaría es seleccionando el renglón en la parte media, damos clic en el triangulito negro para que nos habilite el campo de salario diario. De esta manera podemos hacer el cambio del salario diario del trabajador. Se hace el cambio y se valida con palomita negra. Si es un caso en el que tanto la fecha como el importe no corresponden, en este caso con el signo de más vamos a agregar un nuevo registro y nos va a habilitar el campo fecha y salario diario para colocar la fecha de ese salario que estaría vigente para el trabajador. Se coloca la fecha, se coloca el importe del salario diario y se valida este movimiento con palomita negra. Del lado derecho tenemos el factor de integración. Este factor el sistema ya lo determina de manera automática considerando la fecha de antigüedad del trabajador y la prestación que tiene asignada. De igual manera lo hizo el sistema de manera automática, ya que en los parámetros de la empresa se habilitó la casilla cálculo del factor de integración. Lo único que se tiene que realizar es ir al botón SDI, que es salario diario integrado, y revisar que el último registro con la fecha correcta sea el tomado del salario diario por el factor de integración. De igual manera, dentro de esta ventana o esta opción se pueden visualizar los diferentes salarios diarios integrados que ha tenido el trabajador, ya sea porque cumple años o se aumenta el sueldo diario o en su momento se manejan variables. Si a lo mejor es decisión del usuario que tanto el factor como el salario diario integrado los capture de manera manual, en este caso cada uno de los trabajadores deben de tener activa la casilla captura manual de SDI y en los parámetros de la empresa debe de estar inactiva la opción cálculo del factor de integración. De esta manera, cada que cumpla años el empleado debe de colocar su factor nuevo y en el botón SDI con el signo de más deberá agregar la fecha de su salario diario integrado y su importe correspondiente. Esta es una alternativa que ofrece el sistema. Se puede optar por el que el sistema lo determine de manera automática o que el usuario lo haga de manera manual. Pestaña altas bajas. En esta pestaña altas bajas vamos a visualizar los movimientos que puede tener o ha tenido el trabajador. El primero que se va a verificar es el de ingreso. En este caso, en la fecha inicial, como se colocó la fecha real de antigüedad, estaría mostrando esa fecha. Estará indicando que es un movimiento inicial de ingreso y que, bueno, el trabajador está activo. De igual manera, dentro de esta pestaña se pueden aplicar bajas, cambios de nómina, reingresos o cancelación de baja según corresponda al trabajador. Dentro de esta pestaña es importante mencionar que los registros que se tengan, que en este caso serían renglones, no se deben de eliminar con el signo de menos, ya que esto afectaría en ciertos procesos para el trabajador. Dentro de la pestaña Cálculos, vamos a poder visualizar los cálculos que tiene activo el trabajador, que en su momento, igual si no aplica alguno de ellos, estos se pueden modificar o activar o desactivar sin ningún problema. Lo importante es que el trabajador tenga bien definido
los cálculos que se le van a aplicar al mismo. Dentro de la pestaña Cálculos, de igual manera, se tienen unas subpestañas. La primera es Infonavit. Dentro de esta pestaña de Infonavit, aquí se va a colocar los datos del número de préstamo, fecha de inicio de descuento y valor de descuento, el cual pues obviamente va a depender del tipo de descuento que se le vaya a hacer al trabajador para aquellos empleados que se les va a manejar el descuento de Infonavit. Quiere decir que lo que yo parametrice aquí y con el concepto que se dio de alta de Infonavit, pues el sistema aplique este descuento. En este caso se tienen que colocar los datos que requiere el sistema. Se estaría colocando la fecha de inicio del descuento del Infonavit para el trabajador y bueno, se manejan tres tipos de descuento. Por porcentaje, es de acuerdo al valor colocado, el sistema va a realizar el descuento del Infonavit. En este caso, si es por porcentaje, el sistema tomaría el salario diario integrado, lo multiplicaría por los días trabajados y eso por el porcentaje que se asigne en el campo valor del descuento. Cuando es por cuota fija, en este caso el valor del descuento sería una cuota que se estaría descontando periodo tras periodo. En este caso, si el descuento va a ser de 500 pesos, en este caso se deja el valor de descuento 500 y marcada la opción cuota fija. Si el descuento se va a aplicar en base a cuota fija o más, aquí se colocaría el valor del descuento y el sistema realizaría lo siguiente. Bajo este tipo de descuento, que en este caso estaría tomando el valor del UMI colocado previamente en los parámetros de la empresa, la operación que hace el sistema es toma el factor, lo multiplica por el valor del UMI vigente, esto lo multiplica por 2 y lo divide por los días del bimestre. El resultado los multiplica por los días naturales del periodo y estaría dando el importe a descontar del trabajador. En este caso, para que se aplique este tipo de descuento. Entonces, desde esta opción se estaría parametrizando al trabajador. Su pestaña vales de despensa. Si al trabajador se le maneja este tipo de prestación, aquí se le puede indicar el tipo, que puede ser electrónico, papel, y el número de cuenta o el número de tarjeta donde se le aplica este depósito. La pestaña ISR por compensar, aquí se estaría colocando el ISR a favor del trabajador cuando se realiza el ajuste anual en el último periodo del ejercicio. De esta manera, yo le puedo indicar al sistema a partir de qué nómina y periodo se le puede compensar al trabajador este ISR. En la subpestaña Aguinaldo, cuando se hace la determinación desde el módulo Cálculo Aguinaldo, desde el sistema, estaría colocando los días de gratificación, el importe y el ISR que se le entregó al trabajador. En la subpestaña PTU, cuando es un trabajador o una empresa nueva, en este caso estos días acumulados del ejercicio anterior y el sueldo acumulado estarían en blancos, pero si se llega a tener el dato se pueden colocar los días y el sueldo para que usando el módulo de cálculo PTU desde el sistema simplemente nos coloque los importes correspondientes. Cuando se viene de un ejercicio previamente procesado desde el sistema, ya estos datos los jala de manera automática en el siguiente periodo. La pestaña firma, aquí se podría colocar la firma del trabajador en caso de que sea necesario, si no realmente no interviene en algún proceso, y observaciones si se quiere colocar alguna nota para el trabajador. En la pestaña incidencias se van a reflejar a base de historial lo que son las faltas, incapacidades o vacaciones que ha tenido el trabajador. Básicamente sería el historial de incidencias. Desde aquí no se modifica ni se aplica ningún cálculo. En la pestaña documentos se puede agregar en formato PDF o en un archivo en Word, ya sea el currículum vitae del trabajador, alguna carta o algún documento que se requiera, considerando lo siguiente: entre más archivos e información se agreguen en los datos o en la base de la empresa, pues la empresa va a ser un poquito más pesada.
En este caso, si no es necesario o requerido, se puede omitir agregar algún tipo de documento. Finalmente viene la pestaña de integración cuenta fiscal bancos. Esta pestaña se estaría configurando cuando se va a hacer el proceso de integración del sistema de nómina con cuenta fiscal y el sistema de nómina con bancos. Una vez que ya se llenan todos los datos del trabajador, para hacer el alta o validar este proceso, damos el palomita verde para guardar el registro. El sistema nos sigue dejando en esta ventana para continuar dando el alta de nuestros siguientes trabajadores. Cuando estamos dando de alta a nuestros trabajadores y llegamos a tener algún trabajador que efectivamente va a manejar una categoría, dentro de la pestaña Generales, igual se asignan los datos correspondientes y se estará indicando la categoría, para que de esta manera se pueda verificar que al pasar a la pestaña Sueldos y Salarios, el sistema jala por default el sueldo de esa categoría y lo único que hay que hacer es verificar que en el botón Salario Diario Integrado pues se muestre lo que es el sueldo por el factor de integración y nos dé el importe correspondiente de esa categoría. ¿Okay? Entonces, de esta manera, si en la pestaña Generales se asigna esta información para el trabajador, podemos verificar que la categoría pues nos puede servir como tabulador de sueldos. Finalmente, hay que concluir con el alta de todos nuestros trabajadores. Una vez que se concluye el alta de todos nuestros trabajadores, vamos a poder visualizarlos desde el catálogo general de nuestros empleados. Aquí podemos ver sus datos, que está activo dentro de la columna ACT con la palabra sí, y de este lado, que es en las columnas nómina activo y periodo activo, podemos ver la nómina y el periodo en el cual están actualmente activos nuestros trabajadores. De esta manera, una vez con el alta de nuestros trabajadores, se puede proceder a hacer el cálculo de sus periodos o de sus nóminas. Para eso se cierra el catálogo de trabajadores y la captura de afectaciones o el cálculo se puede realizar tanto de manera individual como de manera global en los trabajadores. Para hacerlo de manera individual, nos vamos a dirigir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. En esta ventanita vamos a indicar la nómina y el periodo a procesar, que siempre nos estará indicando el periodo activo de la nómina. Damos en palomita verde. En este caso nos muestra inicialmente a nuestro trabajador con los conceptos más básicos y en este caso está jalando en su primer cálculo, por ejemplo, el concepto de prima vacacional. ¿Por qué lo está jalando? Porque dentro de los parámetros de la empresa se le indicó que se realizará el cálculo de la prima vacacional de manera automática cuando el trabajador cumpliera años, y si cumple años en el periodo que se está calculando, el sistema agregará de manera automática este concepto, que es el 41. En este caso, por ejemplo, si yo quiero agregar alguna afectación adicional o algún concepto, con el signo de más le indico al sistema que me agregue un nuevo renglón o un nuevo registro, y para colocar el concepto, ya sea que te con la tecla F5 o bien en esta celda que es concepto, de un clic adicional me aparezca esta opción de los tres puntitos y al darle clic me aperture mi catálogo de conceptos. Esto quiere decir que yo voy a tomar el concepto que quiero incluirle al trabajador. En este caso vamos a localizar el concepto de Infonavit, que es un descuento que se le va a aplicar a este trabajador previamente ya configurado. Buscamos el concepto, ya sea que le demos doble clic sobre el mismo o seleccionamos y damos en palomita verde. Al hacerlo, por el tipo de cálculo, que es un descuento, no requiere que se coloque algún dato adicional. Lo único que se hace es se da en palomita negra y con este icono que es cálculo del trabajador o con su tecla F7 se aplica el cálculo correspondiente a mi trabajador. ¿Okay? De igual manera, si a lo mejor yo quiero quitar alguna afectación, por ejemplo, el de la prima vacacional, ya que no le corresponde al trabajador, o mejor dicho, no se la quiero pagar en este periodo,
ya lo vamos a pagar después. Ok, en este caso se selecciona la afectación a eliminar, damos en el signo de menos. El sistema manda este mensaje, desea eliminar la afectación, se indica que sí. Al quitar o agregar alguna afectación, siempre el estado del trabajador va a pasar a como no calculado y lo único que se va a realizar es el cálculo nuevamente del mismo. Si a lo mejor yo quiero en otro trabajador agregar o quitar algún otro concepto, desde esta opción nos pasamos al siguiente trabajador y en su momento agrego alguna afectación o la quito y simplemente se calcula. ¿Ok? Ahora bien, esto sería de manera individual, agregando en su momento, quitando afectaciones. Si yo quiero agregar alguna afectación de manera general porque tengo un listado muy amplio de trabajadores y hacerlo de uno por uno no es muy viable por tiempos, el sistema tiene la siguiente opción. Vamos a cerrar esta ventana y desde el menú Cálculo, Afectaciones, Global Afectaciones, damos en la opción Insertar. En esta ventana vamos a parametrizar lo siguiente, que sería indicar la nómina y el periodo donde se va a agregar ese concepto. Podemos ingresar el concepto por número de trabajador, por departamento o bien por categoría. Eso ya depende del usuario. De igual manera se puede indicar un rango dando clic en el botón inicial, se selecciona al trabajador y en final de igual manera se indica hasta qué trabajador. Esto sí solamente se va a colocar en un rango consecutivo de trabajadores. En la opción Generales vamos a dar clic en el botón Concepto. Al darle clic nos va a aperturar el catálogo de conceptos y desde aquí vamos a tomar el que se va a agregar de manera general a todos los trabajadores. En este caso vamos a optar por el concepto de bono. Lo seleccionamos y según el tipo de cálculo del concepto a agregar, que puede ser concepto de percepción o en su momento deducción, se puede indicar si el concepto requiere cantidad, que se coloque la cantidad a la cual estaría afectando a todos los trabajadores, o bien el importe, que en este caso el importe que yo asigne en este campo sería el importe que se le estaría entregando a cada uno de ellos. En este caso se va a colocar un importe de bono, se coloca el importe y en la afectación está la opción de fija y variable. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le estoy indicando si este concepto que estoy agregando va a ser fijo para que se continúe mostrando y calculando en los siguientes periodos, o en su momento va a ser variable. Si es variable, en este caso yo voy a indicar en qué periodos estaría este concepto en las afectaciones. De igual manera, en la opción tengo dos opciones: reemplazar si existe. Si algún trabajador ya llega a tener este mismo concepto, pero con un importe diferente, es decir, se le está indicando al sistema que reemplace el monto que tiene actualmente el trabajador para este concepto. Si yo quiero respetar el monto o la cantidad que tenga ya previamente este trabajador en sus afectaciones, le indico no reemplazar si existe. Entonces, ya una vez indicado las opciones, damos en palomita verde, el sistema asigna el concepto y se puede realizar lo siguiente. Desde el menú Cálculo, Cálculo de nómina, se puede hacer el cálculo general de ese periodo, indicando la nómina y el periodo y dando clic en palomita verde. De esta manera estaría aplicando el cálculo general de todos los trabajadores. O de igual manera nos podemos ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Se indica la nómina, se indica el periodo, palomita verde, y de esta manera se puede cotejar el cálculo del trabajador con el concepto que se ingresó de manera global, su importe, y se puede verificar el siguiente trabajador sin ningún problema. Entonces, de esta manera el trabajador se estaría colocando las afectaciones de manera global.
Si es el caso contrario, que se quiera quitar una afectación a todos los trabajadores de un periodo, desde el menú Cálculo, Afectaciones, Global Afectaciones, Borrar, se estaría haciendo esta acción. En este caso se indica la nómina, se indica el periodo donde está actualmente el concepto y el borrado puede ser por número de trabajador, departamento o categoría, y de igual manera se puede indicar un rango. En esta ocasión lo único que nos solicita el sistema es el concepto que se va a dar de baja, y al indicarle el concepto se da en palomita verde. Corre el proceso, de igual se puede correr el cálculo completo de la nómina, que sería en cálculo de nómina, se indica nuevamente la nómina, el periodo, palomita verde, se corre el cálculo y se puede ingresar desde cálculo, afectaciones, trabajador, a verificar que ya no se tenga ese concepto de bono o el concepto que en su momento se eliminó del trabajador. ¿Okay? Entonces de ambas maneras se puede hacer el cálculo o la inserción o borrado de lo que son las afectaciones o conceptos del trabajador. Considerando en su momento todos los cambios o disposiciones del SAT y recordando los conceptos que vimos al dar de alta la empresa desde catálogos conceptos, se manejan hasta cierto punto 4 conceptos que son del ajuste al subsidio, los cuales es importante revisar el fundamento que emite el SAT sobre este cálculo. En esta ocasión vamos a activar nuestro siguiente periodo para poder llegar al final del mes o al último periodo del mes para mostrar cómo el sistema ya determina o aplica el cálculo de manera automática jalando estos 4 conceptos. De igual manera vamos a hacer o a ver el cálculo de la prima vacacional, que es un pago por parcialidades, que de igual manera se verificó al dar de alta los conceptos o verificar el catálogo de conceptos. Considerando inicialmente lo de la prima vacacional, aquí por ejemplo, si yo a lo mejor veo que se tiene el concepto 41, pero no le voy a poder pagar los días completos a mi trabajador, o si por alguna razón yo le debo días, se puede hacer lo siguiente. A lo mejor en este periodo yo no le voy a pagar los 10 días, sino a lo mejor se le va a pagar menos. Lo que se procede a realizar es lo siguiente: seleccionamos el concepto, damos con el signo de menos, eliminamos la afectación y recalculamos al trabajador. O bien, ¿qué pasaría en el caso de que no cumple este año en este periodo, pero ya se le va a ir pagando su prima? Ok, ambos casos serían lo siguiente: con el signo de más se va a agregar el concepto 41 y en cantidad se va a colocar los días que se le van a pagar en este periodo. Por ejemplo, se le van a pagar 8 días. Se coloca en cantidad los 8 días, validamos con palomita negra y calculamos. Aquí ya me está dando un importe por esos 800 pesos. Ahora bien, si yo a lo mejor activo mi siguiente periodo, va a pasar lo siguiente. Para activar un periodo dentro del sistema es porque ya todos los trabajadores del periodo actual ya están calculados y quizá en su momento timbrados, o a lo mejor ya están calculados y el timbrado aún no se ha hecho, no hay ningún problema, pero siempre deben de estar todos los trabajadores ya calculados. Para activar el siguiente periodo, a fin de demostrar con ejemplos lo que hace el sistema por la cuestión del ajuste al subsidio y la segunda por el pago de parcialidades de la prima vacacional, se realiza la activación desde el menú Procesos, Proceso y Activación del periodo. Aquí se va a indicar la nómina del cual vamos a activar el siguiente periodo. El primer dato que nos indica es el periodo activo, que es el número 1 y que corre del 1 al 15 de enero. Y el periodo que vamos a activar sería el periodo 2 con las fechas del 16 al 31 de enero. Desde aquí se puede verificar de igual manera si alguna fecha final de algún periodo llega a estar desfasada. Si la fecha final del periodo llega a tener otro día que no corresponde, se puede cancelar la activación del periodo
y se puede dirigir al menú Nóminas, Catálogo, para que se ingrese a la nómina con botón Cambio y se corrija la fecha del periodo final. Una vez que se corrige y se guardan cambios, se regresa al menú Procesos, Proceso y Activación del periodo. Le indicamos nuevamente la nómina y una vez que se confirman las fechas, se activa con palomita verde. ¿Está seguro de activar el siguiente periodo? Le indicamos que sí. Y el sistema ya activó el periodo 2 de manera correcta. Ya sea que se decida hacer el cálculo completo del periodo desde cálculo de nómina, simplemente se indica la nómina, ya da por default el periodo, palomita verde. O si se quiere agregar ciertas afectaciones, nos vamos al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Indicamos la nómina, nos da el periodo, palomita verde. Aquí vamos a mostrar en este trabajador la cuestión del ajuste al subsidio. Bajo el fundamento que marca la ley, indica que si en algún periodo antes del último del mes se le entregó subsidio al trabajador y posterior o bien por sus ingresos mensuales ya no le aplica un subsidio, entonces aplica este ajuste. Por ejemplo, yo a este trabajador vamos a aumentarle dándole un bono. Este bono obviamente por el monto va a aumentar los ingresos del trabajador. Al yo calcular a mi trabajador y considerando que en el periodo primero se le entregó un subsidio que sean los 44.95, entonces el sistema aplica este ajuste, agregando estos 4 conceptos: ISR ajustado por subsidio, subsidio que no correspondía, ajuste al subsidio causado y lo que es ISR que debió retenerse. Entonces esto está aquí indicando que se está aplicando este ajuste porque aquí en este caso el subsidio que no correspondía es lo que en su momento se le entregó en el primer periodo, pero que ya por sus ingresos no le correspondía que se le entregara al trabajador. Por eso en el concepto de eso de subsidio al empleo viene como en negativo. Al aumentarse los ingresos y en su momento darle un subsidio al trabajador, no se agregaron los conceptos de manera manual, sino que el sistema reconoció este ajuste y agregó los conceptos de manera automática. Al ser una empresa nueva, como se indicó en el capítulo 2, en este caso solamente se debe de confirmar que estén dados de alta los conceptos y solamente agregarlo a los identificadores. Si es una empresa ya procesada, hay que dar de alta estos conceptos y ligarlo a los identificadores para que el sistema haga el proceso de manera automática. Vamos a pasar al siguiente trabajador, donde vamos a continuar con el pago de la prima en parcialidades. Volvemos a agregar el concepto con el signo de más, el 41. Y en cantidad vamos a colocar los días que se le restan a pagar del trabajador. Si en su momento se le debieron de pagar más días o se le deben, por ejemplo, o simplemente se va a respetar los días que le corresponden por la prima vacacional, en cantidad se colocan esos días o los restantes de los días, se da en palomita negra, se calcula al trabajador para que obviamente corra el importe correspondiente. ¿De qué manera se puede corroborar que aunque se esté pagando por parcialidades, digamos que vaya exentando, digamos, o vaya haciendo esa suma de la parte exenta? Una vez que ya se termina de pagar toda la prima, o por ejemplo si es prima, PTU o aguinaldo, que son conceptos que se pueden configurar como pago por parcialidades, se puede generar desde el menú Reportes, Conceptos, opción Grabados y Exentos, indicando la nómina y el primer periodo de inicio donde se utilizó o se le empezó a pagar, por ejemplo, la prima vacacional, y se va a indicar en periodo final el último periodo donde se agregó este concepto y se le terminó de pagar, digamos, su prima. Si solamente queremos emitir a este trabajador, podemos activar la opción rango de clave
y en el campo inicial y final podemos colocar al mismo trabajador. Una vez que se coloca, validamos con palomita verde y aquí se puede verificar lo que se está determinando por parte grabada y por parte exenta. En este caso, por ejemplo, en el periodo 1 se tiene la prima vacacional con el monto de 300 pesos. Como el monto de 300 no rebasa la parte exenta, pues todo se va a lo que es exento. En el segundo periodo igual se vuelve a colocar la prima, nos da el importe por los días, pero como sigue siendo exento el monto, pues todo lo sigue marcando como exento. Obviamente esto depende mucho del sueldo del trabajador, pero si se llega a tener algún momento sueldos donde rebase la parte exenta y grabada, digamos que el sistema aquí lo va a ir acumulando de tal manera que al final se tenga un monto total de parte exenta y que de esta manera sí se vaya timbrando y en los XML prima en los diferentes XML que se le hayan generado al trabajador. Entonces, aquí se vio cómo el sistema determina el ajuste al subsidio y de igual manera cómo se puede hacer el pago por parcialidades de ciertos conceptos. Bien, una vez que ya calculamos a nuestros trabajadores, para confirmar a lo mejor los montos o lo que en su momento se va a pagar, el sistema ofrece ciertas opciones de reportes que se pueden generar desde el menú Reportes, Nómina, Listado. Este primer reporte nos va a indicar en este periodo. Aquí lo que se va a indicar es si se requiere un subtítulo, ya que el sistema lo deja en blanco, y se va a indicar la nómina y el periodo que queremos en su momento a lo mejor verificar. Se indica el periodo, se puede ordenar por clave el nombre, apellido, categoría o departamento. Dentro de este reporte que es el listado, se puede indicar, por ejemplo, un orden y también un suborden. Por ejemplo, si yo le indico apellido, este departamento, en el suborden puedo colocarle también que si aparte de departamento el trabajador tiene una categoría, pues de igual manera que se asigne la categoría, o simplemente indicarlo por clave. Dependiendo de el primer orden nos estaría dando si se tiene un suborden o no. Aquí de igual manera sería jugar dependiendo de lo que se requiera como usuario para generar el mismo reporte. De igual manera se puede jalar a todos los trabajadores o simplemente un rango de clave. Las opciones de la parte baja, aquí también es decisión del usuario cómo quiere generar su reporte o qué quiere incluir en el mismo, ya sea que se muestren los costos, que empleados sin cálculo o demás opciones. Eso ya es decisión, el sistema da por default estos parámetros. Más arriba, en la salida del reporte tengo tres opciones, que es impresora, que lo mandaría a emisión de manera automática, archivo, que al seleccionar archivo en la parte baja nos estaría activando la opción de Excel. Si lo quiero mandar a Excel, lo marco con palomita. Y finalmente lo que es vista preliminar. Si se llega a generar algún archivo o reporte en Excel, es importante que el Office se encuentre activo, ya que de lo contrario nos estaría mandando cierto mensaje. Se va a mandar este reporte en vista preliminar, se dará en palomita verde y en este caso nos estaría mostrando el listado del periodo 2 o del periodo que se haya indicado de los cálculos de los trabajadores y al final mostrando los totales correspondientes. Se cierra este reporte desde el menú Reportes, Nómina, ahora acumulado. En este reporte podemos generar el acumulado de una nómina o de varias nóminas si es que es el caso. Es importante mencionar que hay ciertos reportes que pueden incluirse más de una nómina y hay otros en que no. De igual manera que hay reportes donde se generan directamente en Excel y otros que tienen la opción de mandarse en su momento a pantalla o algún archivo en su momento a impresora. El caso del acumulado sí nos permite agregar más de una nómina. Aquí lo que se tiene que hacer es, en este campo,
hacer que nos muestre esta opción de los puntitos para que podamos seleccionar la nómina, y aquí en este caso se puede indicar de qué rango a qué rango se quiere generar, por ejemplo, el reporte. En este caso, si es desde el periodo 1 hasta el más actual, validamos con palomita negra, y si se quiere agregar otra nómina, por ejemplo que se tengan 2 quincenales, 2 semanales, o una quincenal y una semanal, con el signo de más le damos la indicación que nos agregue otro renglón, seleccionamos la siguiente nómina, y de igual manera se puede indicar de qué periodo a qué periodo. Al final se da con palomita negra para que se validen las nóminas que queremos mostrar en el reporte, que en la parte de abajo igual se puede ordenar por clave, categoría, departamento o apellido. Podemos indicarle que sean todos los trabajadores de ambas nóminas o un rango de clave según la nómina que se haya indicado. En la parte de otros, aquí ya es decisión del usuario cómo quiere mostrar su información. Al final se valida con palomita verde, y aquí estaría mostrando, por ejemplo, la nómina periodo 1, periodo 2, que en este caso sería para el mismo trabajador, y sería lo mismo para el siguiente, nómina 1, periodo 1 y 2 para mi trabajador de la nómina quincenal, y al final pues estaría mostrando este trabajador que pertenece a la otra nómina, la cual por el momento pues no está calculada, pero una vez cuando se aplican los cálculos, aquí se pueden mostrar sin ningún problema ambas nóminas o las nóminas que se quieran generar. Cerramos este reporte. Desde igual reportes nómina se encuentra la lista de raya con lista de raya. En este reporte no lo manda, o que aquí en este caso no se puede agregar una segunda nómina, pero de igual manera aquí se indica la nómina, el periodo. Aquí de igual manera puedo ordenarlo por diferentes opciones y de igual me da un suborden, y en la parte de abajo de igual manera se puede indicar cómo se requiere, por ejemplo el tipo de reporte normal o de asistencia, y al final, por ejemplo, ya se estaría generando este reporte. Las características que asigne el usuario ya depende de cada uno de ellos, y de igual manera se puede mandar algún archivo o directamente a impresora. Si yo lo mando a archivo, a diferencia del listado, al darle yo en palomita verde, en esta ventana yo tengo que colocarle el nombre del reporte y el tipo de archivo en el cual lo quiero generar. Si es en archivo CSV, que es delimitado por comas, en Excel, o en su momento en PDF. Se va a generar este reporte en vista preliminar, que es en pantalla, palomita verde, y aquí de igual manera muestra los cálculos de los trabajadores con la opción de que puedan firmar este reporte recibiendo a lo mejor el pago por su nómina. Desde reportes nómina también tenemos el resumen de nómina. Este reporte lo va a mandar de manera directa en Excel, por eso es bien importante que se tenga la activación del mismo. Aquí se va a indicar la nómina o las nóminas que se quieran generar dentro de este reporte. Se indica la nómina, se indica de qué periodo a qué periodo, si es que así se requiere algún rango. En caso de que no, se jalaría de manera automática el periodo actual. Si se quiere agregar otra nómina, sería con el signo de más, se valida con palomita negra, y en la parte de abajo podemos emitirlo que los ordene por departamento, clave, categoría o apellido. Pueden ser todos los trabajadores o un rango, y aquí en esta opción, en este reporte, se puede activar que desglosar por cada trabajador, que se incluyan los datos, y también la opción de qué grabados y exentos queremos mostrar de ISR o en su momento de IMSS. Se da en palomita verde, comienza a correr el proceso, se va a aperturar la hoja en Excel, corriendo la creación de lo que es el reporte, y en este caso en Excel lo estaría mostrando de esta manera. Quizá aquí puede ser manipulado o en su momento cotejando cierta información.
De esta manera, el sistema genera los diferentes reportes, los diferentes cálculos y bueno, se dan de alta a los trabajadores. De esta manera, una vez que ya se tienen los cálculos correspondientes, se puede proceder a hacer la emisión de los recibos de nuestros trabajadores de cada uno de los periodos.